Hola, faenats, què tal? Bueno, avui, en l'aventura d'avui, estem en un polvorí. En un polvorí que estem prop de València. I no res, Juanma, que ara vos el presentaré, pues volia vindre així i així hem parat. I estem explorant un poquet els túnels i tot això. La veritat és que està molt xulo el puesto. És una locura. I segons el que m'ha dit Juanma, porta uns 30 anys abandonat i s'utilitzava per a guardar munició i bueno, guardar munició, bombes, artilleria. I ahí teniu a estos dos. No res. Anem a fer un poc d'exploració. Encara que pareixi que vaig molt tapat, fa un calor de locos, tio. També hi ha que dir que estic un poc en ressaca, però bueno, nada. Vos vaig deixant en imatges. Dios. Brother. Mira. ¿Dónde está la madera esta? Por donde hemos venido. ¿Tú escucha? Hay gente por ahí. Da muy mal rollo, tío. Un poco. El eco, tío. Es que parecen las catacumbas, tío, algo así, ¿sabes? ¿Estamos a ver, hombre? Y de aquí... Hostia, sí que se ve todo. Buena panorama. Huele a mierda, tío. Te juro que aquí han cagado. Així les trinxeres d'Oklahoma estem situats en un mirador, com podeu veure. Tenim unes vistes precioses de la indústria valenciana, el Taronxer. I no res, aquí tenim al nostre amic Juanma. Juanma. El que ideó esta idea. Así está el cap pensant d'esta aventura. Jo no sé com quan este graves mires a la càmera, tio. Estic nerviós, tio. Jo soy baixet i estic a punt de tocar, eh? Aquí dicto, bro, yo no quiero. Está hecho. Pues gracias, tío, zapatillas de 2 euros del chino, tío, no puede ser. No, son de marca, lo que pasa es que no son para. Ojo. Ojo de algo más será. Pero hay que subir, No. Estamos pegando la vuelta por aquí por las trincheras, tío. Ah, no va a ningún lado esto. O sea, hostia que no. Quito con la cabeza. Un casco rentaría que flipa. Sí. A lo mejor es que se acaba aquí ya. No sé. Voy a ver. Tú, que esto tira para abajo. Juanma. Te tiras la lengua afuera. ¿En serio? Juanma. No sé qué tipo de piedra es eso. Pero está guapísimo, tío. Te pinta es una roca mormollonítica. ¿Cómo? Una roca mormollonítica. ¿Puedes explicarlo, por favor? És una pedra en un color així terrós tirant a càlid, que són el sol situar en espais tancats i Però... no res, això. No tinc ni puta idea que és una pedra mormollonítica. El Juanma s'ha perdido, tío. ¡Juanma! Bueno, per si vos ho preguntàveu, estem en Ribarrocha. Estem en Ribarrocha i és el polvorín que està així al costat del poble. Bueno, i de fet tenim estamannisses així al costat i passen els avions molt prop. Ara us deixaré una foto.
i no res, seguim l'exploració. Anem a fer unes quantes fotos en els túnels i després igual n'hi ha una sorpreseta, Igual se n'anem a un altre puesto. Juanma està loquíssim. Bueno, desfaenats, després d'haver estat en el polvorí de Ribarrocha, de camí, Juanma també s'havia impuesto i estem en un psiquiàtric abandonat. Si estan estos fent-se fotos. Pero bueno, el puesto está un poco reventat, com veureu, así. Está un poco reventat. No entiendo por qué cuando lo pongo manual, ¿sabes? Sí. Me quita mucha luz, aunque yo le regule el ISO, ¿sabes? Y me queda la foto oscura, o sea, en plan rollo, para hacerte yo a ti una buena foto, como por ejemplo esta. Bueno, recordeu donar-li al like a este vídeo si vos ha agradat aquestes aventures i per si voleu més d'aquest contingut deixeu-lo també en comentaris. No res, és un experiment este vídeo, ha sigut un dia diferent i és un contingut diferent per al canal, així que si vos agrada, pues, doneu un like. We'll be right back.